Tercer bloque del programa, señores, y presentamos a nuestra próxima invitada. Josefina Delgado nació en Buenos Aires en 1942. Escritora y crítica literaria, es autora de Escritos sobre Borges, Alfonsina Storni y Salvadora, la dueña del diario Crítica. Memorias imperfectas es su último título publicado. Bueno, Memorias imperfectas, el nuevo libro de Josefina Delgado, que tuvo la buena idea, porque son testimonios que quedan, ¿no es cierto?, de época, de empezar a recordar tantos escritores, tanta vida cultural y literaria pasada. Y bueno, es cuestión de cómo surge una cosa así. Uno larga y empieza, el hilo muy difícil, continúa, ¿no? Es muy difícil. Supongo que sí. Justamente porque el hilo no es un hilo, son ramas. Son ramas. Son ramas. Porque va y viene en el tiempo también. Exactamente. Sí. Incluso ahora, ya terminado el libro, después de 2 años y medio de trabajo, me empiezo a acordar de cosas que digo, ¿por qué no las puse? Segundo tomo. Claro, sí. Lo que faltaba. No, porque también está esa cosa, escribo mis memorias y ya con esto me despido. No, voy a seguir escribiendo, obviamente. Es un libro más, ¿no es cierto? Por eso termina justamente con Jeremías Gamboa. Claro. Un joven escritor joven. peruano, es decir, el futuro. Por supuesto. Pero toma muy fuertemente, bueno, los escritores del boom en los años 60, empezando por Borges. Has tenido la suerte de tener una relación con Borges, por ejemplo, trabajaron juntos en una época. Claro, que es muy interesante haber trabajado, porque no es, a ver, siempre la relación con alguien como Borges interesa, pero el hecho de haber ido durante varios meses, todas las mañanas a su casa, sentarme prolijita en una máquina de escribir, ¿no es cierto?, y escucharlo, elucubrar un prólogo a obras de Shakespeare que podría haber hecho lo que llamamos ahora copy-paste, ¿no es cierto?, de cualquier otro de sus trabajos. Y sin embargo, se puso especialmente a hacerlo. Y tardamos meses. Meses para hacerlo, pero meses porque Borges se iba por las ramas también, volvía. Porque, digamos, cada frase le llevaba mucho tiempo. Al volver yo al día siguiente leíamos lo que habíamos escrito en voz alta. Para él la prueba era la lectura en voz alta. Y luego porque, digamos, citaba las citas también. Es decir, yo me tenía que levantar, ir hasta la biblioteca, traer un libro, ver si la cita era correcta. La biblioteca de él. La biblioteca de él, claro. Sí, en su casa. Maravilloso, realmente maravilloso. Tenía una gran biblioteca Borges. Sí, bastante grande, bastante grande. De todas maneras, me acuerdo que una vez, estos son chismes puros, pero bueno, no importa, son lindos. Seguro. Los chismes. Sobre todo de personajes así. Claro, no está eso en el libro. Que había una persona allegada que le robaba los libros. ¿Ah, sí? Sí. Y él se daba cuenta. No decía nada, pero se daba cuenta. Se daba cuenta porque sabía dónde estaban. Él te decía, por ejemplo, en el segundo estante a la izquierda. No, decía yo, que me ponía un poco nerviosa. Tiene que estar ahí, y estaba. Y estaba. Y los que no estaban es porque alguien se los había sacado. Se los había llevado, sí, sí. Seguro. Sí. ¿Con Cortázar qué pasó? Bueno, con Cortázar fue ocasional, pero muy fuerte por las circunstancias. Es decir, esta foto de la tapa, que es tan linda y que yo tengo una cara de mucha alegría. Felicidad absoluta. Total. Están en la Boca, ¿no? Estamos en la Boca y es unos días antes de asumir Alfonsín. Claro, es el 83, vino claro, que no lo pudo ver. Que lo recibió, que no lo recibió, que se habló tanto. Se habló tanto de eso, sí. Así en ese viaje fue. Mi alegría es por las dos cosas, por estar con Cortázar, con quien de todas maneras ya había caminado y visitado San Telmo y caminado por Florida. ¿Por qué caminabas tanto con Cortázar? Porque adelante iba un fotógrafo. No en esta, en la otra nota. Esta es una foto familiar. Pero digamos en la nota, claro, en la nota, en la visita anterior, 10 años antes, en el 73, vino Cortázar, adelante iba Legarreta, Antonio Legarreta, gran fotógrafo. De la Editorial Atlántida. Claro. En el 73 fue cuando Cortázar presentó el libro de Manuel, ¿no es cierto? Creo que sí. En un sindicato. Sí, creo que sí. Él venía de Chile, fue poco antes del golpe de Pinochet, ¿no es cierto? Es decir, era una ebullición y una efervescencia muy grande. Y además él era una persona, yo eso siempre lo destaco, porque vos lo sabés mejor que yo, porque ves más escritores que yo, que no siempre el escritor es una persona que tiene en cuenta al otro.
No, bueno, en general hay distintas mucha vanidad, vamos a decir, claro, sí. y este era lo contrario, es decir, esa primera visita que yo digo, estábamos en el café y yo me moría de miedo, es decir, yo era muy joven y decía de qué hablo, qué digo. ¿Vos ibas a entrevistarlo? No, lo entrevistaba Alberto Perrone, mi marido, en ese momento. Es decir, y yo lo acompañaba como loca, imagínate. Claro, por supuesto. Y entonces él empezó preguntándome a mí cosas de mí. Mira de mi vos. vida, qué hacía yo, cómo estaba el país, y eso te afloja y es generosidad, nada más. A mí me impresiona, yo no lo conocí lamentablemente a Julio Cortázar, pero la cantidad de gente que lo conoció, el afecto que producía, además de la admiración literaria, Así es. porque evidentemente era una buena persona, Así se es. interesaba en el otro, escuchaba, era generoso. Era generoso, claro. Que se den las dos cosas juntas claro, en alguien es extraordinario. Es muy extraordinario. Porque el talento ya sabemos. Tenemos pero cartas además, de él, digo, tenemos porque las compartimos un poco Alberto y yo. Ustedes es decir, tienen cartas. Claro, de los momentos en los que, bueno, uno quería irse a toda costa, ¿no? Las cosas no estaban para vivir acá. Y él fue muy amable, hizo es decir, intercedió, ¿no es cierto?, en editoriales, en cosas, después nos mandó las copias de lo que él había escrito a otros. Trataba de conseguirles un trabajo. Sí, sí, completamente. Y muy generoso, las cartas muy lindas. no es poca cosa. No es lo que poca estamos cosa, diciendo. no. El escritor José Donoso, el chileno, el gran escritor José Donoso, fue una persona muy cercana, muy amiga de Josefina. Muy amiga. Y bueno, en el libro hay mucho sobre José Donoso y me gustaría contar un poquito acá y recordarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Bueno, Donoso fue también otra, es decir, siempre estas relaciones mías han sido motivadas más por el trabajo Claro. que por la admiración, porque además yo tengo una especie de cosa que de pronto no me gusta tanto confrontarme con el escritor por temor a la desilusión. Y bueno, Donoso... No vamos a hablar de los casos en que eso le sucedió, pero debe haber también Hay bastantes, algún. sí, Claro. hay bastantes. Claro, hay porque por ahí uno lee una obra, dice, Claro. esta persona debe ser maravillosa, y después la persona no resulta, No es la obra. Mira, ¿sabés quién? Ian McEwan, lo puedo decir. No por Total no una- se va a enterar porque no creo que mire el programa. no va a mirar este programa, pero yo iba Aunque ahora con internet entusiasmadísima. lo sabemos. Entusiasmadísima para que me firmara un libro. No, nada, el pobre no hizo nada malo. Pero una frialdad y una cosa, una falta de empatía, a pesar de que yo le estaba diciendo, ay, Lo tendría admiro. que venir a Buenos Aires, hay tantos lectores, Ni hay bolilla te suyos, dio, nada. nada. Pero bueno, Donoso yo lo conocí porque convocamos a un concurso en una editorial que yo trabajaba, un concurso de cuento, y yo había pensado en jurado a Jorge Edwards, otro amigo chileno, Claro. hasta hace poquito embajador en París. Y Ha estado acá muchas veces. Donoso también ha estado en Y este Donoso programa también, muchas veces. claro. Sí. Y Jorge no podía, entonces me dijo, mira, dile a Pepe. Yo a Pepe no lo conocía, él hizo de emisario, digamos, y así llegó un mes de diciembre de morirse de calor, todos. Y realmente era una persona, bueno, vos lo conociste, una persona encantadora, afectuosa. Absolutamente. Absolutamente. Que además se instalaba en la Feria del Libro y recibía a todo aquel que iba a preguntarle. Se quedaba horas. Disfrutaba mucho Horas Donoso disfrutaba. ir a la Feria del Libro Sí. de Buenos Aires. Sí, sí, Y sí. tenía mucha convocatoria. Yo Mucha me acuerdo convocatoria. cola de gente para que le firmara ejemplares. Y sí, ¿no? y él Yo no sé, presentó. la verdad, si hoy se lo recuerda tanto. Yo creo que no. Con Pepe ha pasado algo que no sé con qué tiene que ver realmente. La historia no. Ha pasado lo que él temía. Él decía Que digo, después de morirse, claro, que además murió, digamos, relativamente joven, tenía poco más de 70 años, y una obra importante. Importante, una por obra favor. muy importante. Depende de Pero- muchos factores, supongo. Sí, sí. También si hay algún heredero que la... Claro, él no tuvo esa suerte. Claro, no pensemos, tuvo, bueno, son no. grandes Sí. escritores, pero digo, ayudó María Kodama a Borges, Mucho, obviamente. Mucho. Chichita Calvino a Calvino. Bueno, por claro, decirlo, Aurora Bernardes que murió ahora, a Claro, Cortázar. claro. Por ahí no tuvo una persona No, porque su hija, que era bastante pobre, su hija se suicidó que hace se no suicidó. mucho, Sí, claro, sí, una persona bueno, y hasta melancólica. se habló tanto de eso en los medios, de eso sí se habló. Sí, eso sí, Claro, eso sí, eso sí. sí. Pero la obra no sé. Debiera haber una fundación, José Donoso. De hecho, la casa era una casa muy bonita, que no sé ahora en manos de quién Claro. estará, podría funcionar perfectamente.
Últimamente, quizás, pues yo estuve en 3 ferias de Santiago. Bueno, estuve presentando un libro allí, Claro. por el cariño que yo le tengo a Chile. Claro, por supuesto. Acá aparece mucho Chile. en el Aparece libro. mucho, es Sí. muy importante para mí. Bueno, hay de pronto Fuguet, Alberto Fuguet, Sí. Alejandro Zambra. Porque eran todos escritores de su taller, del algunos. grupo de Donoso. Claro, algunos marcó de su mucho la taller. literatura Claro, chilena también, claro, Donoso. sí. Y el boom, es un Sí, escritor del boom. es así. Bueno, por ahí si tienen oportunidad con todo lo que estamos diciendo y consiguen los libros, ¿no? Los Leer a libros se José consiguen, Donoso. los libros se consiguen. Bueno, Sí. yo seguiría porque acá se habla de muchos otros escritores, entre ellos de Beatriz Guido, que yo también he escrito sobre Beatriz Guido y tantas Y de cosas. nuestro amigo Isidoro Blaisten. Del querido Isidoro Blaisten y bueno, de tantos personajes. Pero bueno, me tengo que ir, se nos termina el programa. Así que le digo que acá está Memorias Imperfectas de Josefina Delgado. El que quiera seguir con todo esto, está el libro. Pues está el libro, Por absolutamente. supuesto, de eso trata este programa, ¿no es cierto? De Bueno, recomendar lo que consideramos mejor. Muchas gracias por haber Cristina, venido. muchas gracias a vos. Nos vamos a un corte, nos queda un bloque chiquito, no se vaya, ya volvemos.